Hola, buenos días. De nuevo un domingo más que nos permite el Señor estar cerca de ti para que conozcamos, ¿cierto? Esas promesas de Dios. Qué bueno, ya hemos aprendido a no temer, a mirar la provisión de Dios y también a tener esperanza. Bueno, ya estamos a febrero 28, ya finaliza el mes y aún comenzamos un nuevo mes, marzo. Que Dios nos permita de la mano de Él, con su palabra, con cada promesa que nos da, seguir, ¿cierto? Unidos, no solo a través de las redes, sino seguir conectados con nuestro buen Dios. Ese Dios que necesitamos verlo todos los días de nuestra vida. Bueno, ya estamos allí. Yo creo que ya estás cómodo en casa, estás listo para alabar al Señor y para darle gloria y honra al Señor porque ya este mes se acabó. Y aún nuestras vidas, ¿cierto?, son de gratitud para Él. Pero yo te invito a que vayas a la palabra del Señor y allí donde estás, vayas al Salmo 114. Un salmo que vamos a mirar hoy la grandeza, ¿cierto?, de ese Dios que tenemos, que todo lo que puede hacer Él contigo y conmigo. Ese Dios grande que hizo cosas maravillosas con el pueblo de Israel y que lo puede hacer contigo y conmigo. Tú lo puedes leer en todo el libro de la Biblia de Éxodo. Hoy podemos tú y yo mirar las olas del mar, cómo van y vienen, ¿cierto? Y aún los picos de las montañas, su gran majestad, su poderío. Pero ahí nos demuestra que todo está en el control del Señor. Y cuánto más tu vida y mi vida puede Dios hacer maravillas. Pero lo más importante es tener ese temor delante de la presencia del Señor, para que podamos ver sus milagros en este mes que termina y en el mes que inicia. Bueno, muy bien, entonces iniciemos con esa lectura y vamos a ese Salmo 114, del 1 al 8. Dice así entonces la palabra del Señor. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de agua y en fuente de agua la roca. Mira allí lo hermoso que es la palabra del Señor, cómo nos muestra su poderío, su grandeza, pero también nos dice que cuando tú y yo tenemos temor de conocer a ese Dios grande y maravilloso a través de su palabra, puede hacer grandes maravillas. Convierte lo malo en bueno.
aún nuestro dolor, ¿cierto? En aquella tranquilidad y esperanza, como lo oíamos, de poder dar la gloria a nuestro buen Dios. Bueno, vamos entonces a orar y a darle gracias al Señor, porque en este mes pudimos ver la gloria del Señor. Nos ha cuidado, nos ha fortalecido y nos ha dado, como lo hemos estudiado en su palabra. Allí donde estás, yo te invito para que inclines tu rostro y vayamos a orar. Vamos a decirle al Señor que queremos en esta mañana glorificar, darle la gloria y la honra a Él. Quiero invitarte para que tú recuerdes una promesa que Dios te haya dado en tu vida y que estás viviendo realmente el gozo, la paz, la tranquilidad, la esperanza y la provisión. Entonces, allí donde estás, inclinemos nuestro rostro y digámosle al Señor: amado Dios, qué bueno y maravilloso es contar con tu presencia en este mes de febrero y en este año 2021. Muchísimas gracias, Señor, porque reconocemos tu poderío cuando tomaste al pueblo de Israel y lo sacaste de Egipto. Señor, hoy a nosotros también nos vienes sacando de esta pandemia de una manera maravillosa, de una manera sobrenatural. Nos has llevado, Dios, a conectarnos, a tener buenas relaciones, a aprender a vivir, Señor, en casa, a trabajar en casa y, ¿por qué no, Señor, a buscarte más? Muchísimas gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que esa presencia tuya en nuestras vidas es la que nos permite temblar, tener ese temor reverente hacia ti. Y aún, oh Dios, el que tú puedes cambiar, Señor, lo malo en bueno, sacar agua donde no hay, sacar, oh Dios, aún tomar lo malo y convertirlo en lo mejor y en lo excelente. Muchísimas gracias porque eres el Dios poderoso, eres el Dios omnipotente, omnisciente, eres el Dios que lo sabe todo, eres el Dios que lo puede todo. Muchísimas gracias, amado Dios. Hoy queremos darte la gloria y la honra por este mes que termina, pero también por el mes que inicia. A ti sea, Señor, toda nuestra alabanza, toda nuestra gratitud, todo nuestro honor, Señor, porque hemos estado delante de ti y estaremos delante de tu presencia. Señor, glorificando tu grandeza y tu majestad. Hoy te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos entonces a alabar a nuestro buen Dios, a ese gran Dios poderoso, bueno, que lo sabe todo. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré,
salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, mi buen Jesús, te alabaré. De día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. todo tiempo te alabaré. Todo tiempo, Todo tiempo te adoraré. sí, Señor. Te exaltamos, nos gozamos en ti. Oh, mi Señor, en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, pues a mi lado estás. Y aunque guerras se levanten contra mí, yo estaré confiado, pues conmigo estás. Oh, son muchos los que se levantan contra mí, mas en tu abrigo habitaré sin ningún temor. Y aunque digan que no tengo salvación, mi esperanza y mi refugio eres tú. Yeah, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y la fuerza de mi corazón. Tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Son muchos los que se levantan contra mí, mas en tu abrigo habitaré sin ningún temor. Y aunque digan que no tengo salvación, mi esperanza y mi refugio eres tú. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y la fuerza de mi corazón. Eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y la fuerza de mi corazón. Eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Tú levantas mi cabeza, en ti confía mi corazón, y es tu amor que me sustenta, Señor. Tú eres escudo, mi gloria y la fuerza de mi corazón. Tú eres mi luz y mi salvación.
Alabamos al Señor, ¿cierto? Porque Él es grande, Él es poderoso y tenemos que confiar en el Señor, porque Él lo que promete en su palabra lo cumple. Lo que te ha dicho a ti y a mí, lo hará por encima de todo. Bueno, entonces queremos también dar las gracias a Dios por la vida de Marta Cecilia Arias, una señora que nos pidió en oración, que estuvo con COVID y diabética, y gracias a Dios ya está en su casa. Alabamos entonces al Señor por eso. Bueno, nuestros saludos entonces también para todos aquellos que nos sintonizan, que están allí con nosotros, domingo a domingo, actividad tras actividad. Damos un saludo a Estados Unidos, a Valledupar, a Yopal, a Cúcuta, a Ragonvalia, a Ocaña, a Manizales, a Bogotá y a Medellín. Y toda nuestra linda ciudad de Bucaramanga, en cada rincón donde se oye la palabra del Señor. Bueno, vamos entonces a los anuncios de este mes de marzo que ya iniciamos, ¿cierto? Para que tú ya te vayas sintonizando con ellos. Entonces, nuestro primer anuncio del mes de marzo es el 2. Te tengo esa invitación a las 5 de la mañana, la alborada de oración. Tiempo de alabanza a nuestro buen Dios, allí de 5 a 6:30 para que te unas, alborada de alabanza. Entonces estamos allí conectados, yo envío el link y para que tú entres y muy de mañanita, ¿cierto? Veamos el amanecer y darle oportunidad a nuestro buen Dios que se manifieste en este mes de marzo. El 5 de marzo tenemos la convocatoria de oración nacional. Te invitamos para que allí tengas ese tiempo de aprender y fuera de eso, de orar por aquellos por los cuales tienen necesidad. El 7 tenemos entonces nuestra acción de gracias. Dale gracias a Dios por el mes que terminó, pero este mes de marzo que iniciaremos de la mano del Señor, de la gran mano poderosa de como sus hijos que somos. Allí estaremos entonces con el vino y la cena. Bueno, te recuerdo que en este transcurso de esta semana recibirás la guía, ¿cierto? Para que tú estés allí al tanto de cada evento del mes de marzo. Ay, te tengo una invitación especial. El mes de marzo vamos a hacer una convocatorias regionales. Va a estar toda la región con Cúcuta haciendo unas actividades en cada ministerio. Vamos a tener personas de otras partes que nos van a ministrar y que nos van a hablar de ese proceso con Dios y de esas maravillas de lo que Dios es. Entonces ahí estará la invitación para que las parejas, las mujeres, los hombres, los jóvenes y los profesionales se unan. Allí está esa invitación. Bueno, te dejo entonces con todo esto y vamos a orar. Vamos a orar para que adoremos al Señor y pasemos a esa parte importante de la palabra del Señor. Yo te invito a que inclines allí tu rostro, ¿cierto? Y le des gracias al Señor por este mes. Comienza diciéndole al Señor gracias por este mes de febrero, pero queremos, oh Dios, adelantarnos hoy al nuevo mes que inicia. Permítenos ir de tu mano, amado Dios. Por eso, como tus siervos, oh Dios, estamos aquí alabando tu nombre. Dile al Señor que tú quieres alabar su nombre, que quieres darle la gloria y la honra por lo que Él es, porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él lo sabe y lo conoce todo. Dile gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque desde ahora y para siempre, Señor, eres bueno y tu misericordia va a estar con nosotros en el mes de marzo. Por eso dile, Señor, quiero alabarte y bendecirte, quiero glorificarte, quiero darte gracias por tu palabra aprendida en este mes, por poner por obra tu palabra, por darme provisión, por cuidarme, por protegerme, por tener esperanza. Permíteme que en el mes de marzo yo también, Señor, me pueda ajustar a tu palabra y que tu palabra venga a ser ese camino que me conduzca a la verdad hacia ti, que me lleves de tu mano, que me lleves, Señor, y me cuide como tu hijo que soy.
Muchísimas gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, maravilloso Señor, porque eres tú el que merece hoy y siempre nuestra alabanza y nuestra exaltación. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor y a oír esa parte de la palabra del Señor.
que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra.
Aplauda su grandeza, aplauda su realeza, aplauda su grandeza. Es un Dios de pacto. Dios de pactos, Dios de promesas. Tú cumples, Señor, todo lo que has dicho que harás, Señor. Tú eres un Dios de palabras, Señor. Tú eres fiel, tú no cambias. Tú eres inmutable, Señor. Permaneces fiel a lo que dices. Por eso quieres hacer pacto con nosotros los hombres y que nosotros creamos a tus promesas que están allí en tu palabra, Señor, para nosotros, tus hijos, tus hijas. Yo te ruego, Señor, que en este día estas promesas, Señor, se hagan una realidad, Señor, en la vida de todas estas personas que están conectadas, en cada hogar, en cada hombre, en cada mujer, en cada niño, en cada adulto mayor. Señor, promesas de bendición, promesas de protección, de provisión, de dirección, de salvación, como hoy vamos a hablar, Señor. Tú te comprometes y esperas que nosotros podamos confiar en ti, creer en ti, pero lo más importante, apropiarnos de tus promesas. Padre, te alabamos en esta mañana, te glorificamos, te consagramos este tiempo. Pedimos tu gracia, tu ayuda y tu favor para con todos. Que tu presencia, Señor, bendiga cada hogar. Que tu presencia, Señor, llene cada corazón. Para todas las personas, Señor, que se conectan por primera vez, que tu presencia se manifieste maravillosamente. Señor, que lo que vamos a compartir en esta mañana te glorifique en todo. Y que fruto de este tema podamos salir seguros, confiados, Señor, de que en todo tiempo y en todo lugar, en medio de todas las circunstancias, tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola familia, muy buenos días. Hoy domingo 28, hoy termina el mes, 28 de febrero. Ya mañana es marzo. Se acabó este segundo mes de una manera impresionante y arrancamos con el tercer mes. Qué bueno que la estamos pasando, como decía el apóstol Pedro, de tu mano, de tu presencia, de tu compañía, y que el Espíritu Santo se siga manifestando poderosamente en sus hogares, en sus empresas. Gracias por apoyarnos financieramente. Que Dios les multiplique y les retribuya poderosamente, conforme a las promesas de bendición para todos aquellos que diezman, para aquellos que ofrendan, como dice su palabra, que las ventanas de los cielos se abran y sobreabunde poderosamente en sus vidas. Y bueno, felicitaciones de todo corazón a los cumpleaños. Está de cumpleaños en esta semana doña Betty Maldonado, Sofi González. También tenemos a María José, otra niña. Tenemos a Jairo Almeida y el 5 y Edgar Álvarez el 6. Dos hombres de verdad también allí. Entonces estamos bien representados en esta semana con los cumpleaños. Que Dios les sobreabunde poderosamente y les acompañe en todo tiempo. Bueno, hoy queremos hablar acerca de las promesas de salvación. Promesas de salvación, ya para cerrar este mes con esta temática que ha sido maravillosa. Y los invito a que abran sus Biblias en el Salmo 118, por favor. Salmo 118. Y vamos a leer dos porciones. Vamos a leer primero del 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Bendito sea el Señor, dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas para alabarte. Y más adelante, en el versículo 21,
Dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Amén y amén. Qué porción tan maravillosa. Este salmo era uno de los salmos de acción de gracias. Y era un salmo muy conocido por todo el pueblo de Israel. Porque cada vez que subían a peregrinar a Jerusalén, entonces cantaban cuando iban caminando por los caminos peligrosos este salmo de protección, de salvación. Y era un cántico maravilloso que alegraba los corazones y fortalecía la fe. Entonces ellos confiados caminaban y sentían que la presencia de Dios estaba con ellos. Pero a pesar de estos salmos maravillosos, hay mucha ignorancia acerca o dudas acerca de las promesas que tiene Dios para los hijos y las hijas de él. Promesas de salvación, promesas de bendición, de protección. Bueno, hay toda clase de promesas. Y sabemos que hay unas promesas que son absolutas, pero hay otras que son condicionadas. Van a depender de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Pero precisamente por eso es que la gente hace un mal uso de las promesas. Solo tiene en cuenta la promesa, pero se le olvida lo que es lo otro, que es la condición. Y todas estas promesas que han sido dadas por Dios es para nuestro bien. Son muchas. En la Biblia hay cantidad de promesas, son grandes y son preciosas. Y están allí para que nosotros nos apropiemos de ella. Alguien decía que son un bálsamo que alivia el dolor, un ancla a nuestra fe, son un estímulo a la esperanza y son un medio para fortalecernos bajo la mano soberana de Dios. Josué pudo conquistar la tierra prometida porque Dios allí en Josué 1:7 y 8 decía, sé valiente, esfuérzate, porque vas a conquistar. Pero lo más importante, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa promesa de que Dios lo pudiera acompañar era lo que fue lo que le permitió a Josué conquistar la tierra prometida. Allí en Josué 21:45, después de haber conquistado la tierra prometida, casi 40 años después de toda esa lucha, allí Josué en 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Escuche, dile que está a tu lado, toda promesa de Dios, toda palabra de Dios, todo compromiso, todo pacto que Dios asume, entonces Dios lo cumple. Dios asume ese compromiso de que se cumpla. Entonces las promesas de salvación confirman lo que Dios, movido por su soberana misericordia, por su buena voluntad, quiere hacernos. El beneficio, quiere revelar también lo que Él es como Dios y quiere que nosotros a través de Jesucristo nos beneficiemos de todas esas promesas. Ahora, no es que Dios lo anhele, no es lo que Dios piensa realizar, sino lo que Dios mismo se ha comprometido contigo y conmigo a través de Jesucristo para que sea una realidad, ¿cierto? Recordemos que Dios es un Dios verdad y todo lo que promete es verdad y es para nuestro bien. Y estamos seguros de que se van a cumplir porque quien promete es Dios. Quizás aquí en la tierra los hombres prometen y prometen, los hombres y las mujeres prometen, mucha gente y no cumplen. Quizás muchos han sido afectados por esas promesas y desconfían del cumplimiento de las promesas de Dios. Pero en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, allí Pedro declaraba que las promesas de Dios se cumplían. Dice allí,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaste a ser participantes de la naturaleza divina. Vuelvo y la repito, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaste a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces las promesas de salvación tocan acerca del bien que Él quiere hacernos, tratan acerca del mal del cual nos quiere librar. Ese es el propósito de las promesas de salvación, para bendecirnos y para librarnos de todo mal. Son la base de nuestra esperanza, ya que esperamos lo que Dios ha prometido. La esperanza que hablaba Jairo Almeida hace 8 días, hablaba de eso, ¿no? Lo último que se pierde es la esperanza. Y tenemos la esperanza de que lo que Dios ha prometido se cumpla. Pero también es la base de nuestra fe. ¿Por qué? Porque si no creemos en lo que Dios dice, pues no tenemos la esperanza para que se cumpla. En Números, capítulo 23, versículo 19, Dios mismo, escúchese allí este pasaje, Dios mismo se compromete a cumplir sus promesas. Allí dice en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Dios mismo dice que lo que Él promete lo cumple. Él nunca va a faltar a sus palabras, a sus palabras. Dios mismo dice que lo que ha dicho, ha declarado, Él se compromete a cumplirlo. Entonces, ese es lo más importante, que nosotros estamos ciertos, seguros en las promesas de Dios. Bueno, las promesas de Dios, si son ciertas, si son seguras, son la guía para nuestras oraciones. Yo puedo orar, puedo reclamar las promesas de Dios porque Dios las ha dado. Y eso me permite a mí hacer un buen uso de ellas. Debemos poder, por lo tanto, reclamarlas y declararlas. Allí en Génesis, capítulo 32, versículo 12, Moisés oraba y le recordaba a Dios lo que se le había, en lo que se había comprometido con él y con su pueblo. En Génesis 32, 12 dice la palabra, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Y esto por qué se lo recordaba Moisés a Dios? Porque recordemos que tan pronto Moisés subió a recibir las tablas de la ley, el pueblo hizo un becerro de oro y empezó a adorar el becerro. Entonces Dios, sumamente disgustado, dijo que ya no iba a andar más con el pueblo. Y allí en Éxodo 32, 13, le dice, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que se ha hablado y la tomará por heredad para siempre. Entonces Moisés le dice a Dios, a ver un momentico, cuando usted me llamó para que yo libertara al pueblo de Israel de Egipto, usted se comprometió en ir con nosotros a la tierra prometida. Entonces, si usted ha dicho que no va, yo tampoco voy. Entonces Dios decide cumplir porque se había comprometido con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces las promesas de salvación son la base o fundamento de nuestro consuelo. En este tiempo tan difícil, esas promesas consuelan nuestro corazón y nos llenan de expectativas futuras, de buenas expectativas de que las cosas van a mejorar. Ahora, como decíamos ahora, son promesas irreversibles. ¿Y por qué son irreversibles? Porque Dios es inmutable. ¿Y qué significa que Dios es inmutable? Que no cambia, que es firme, que es fiel, que lo que ha dicho, Él lo cumple. Entonces encontramos que en esta mañana, después de entender que Dios lo que promete lo cumple,
el primer punto que quiero conversar con ustedes, que quiero compartir en esta mañana con ustedes, es apropiarse de las promesas de salvación. ¿De qué sirve que la Biblia esté llena de promesas de salvación, que Dios promete y promete y nadie pues se apropia de ellas? Lo más importante de todo esto es que Dios quiere que nosotros nos apropiemos de esas promesas y que esas promesas de salvación traigan seguridad y confianza en nuestras vidas. Ahora, sabemos que nadie quiere sufrir. Es más, buscamos todas las formas posibles para evitarlo. Inclusive hay un filósofo que definió la felicidad como ausencia de sufrimiento. Pero sabemos que no hay ausencia de sufrimiento mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo. La Biblia afirma que en todo tiempo, desde que nacemos, inclusive antes de nacer en el vientre de nuestra madre, muchos han tenido aflicciones y situaciones difíciles. Allí en Job, capítulo 14, versículo 1, la Nueva Versión Internacional lo dice: pocos son los días, escuche, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Uno quisiera no tener problemas, pero la misma Biblia dice que tan pronto nacemos, venimos a este mundo a enfrentar cualquier cantidad de problemas, de aflicciones, de situaciones, bueno, de todo tipo. Entonces podríamos decir que los problemas y los sufrimientos son parte de nuestra vida. Y nadie escapa del mismo. Uno puede ser joven, puede ser una persona adulta, puede ser muy bonito o muy feo, puede ser muy flaco o muy gordo, puede ser muy estudioso o no, inclusive puede ser creyente o ateo. A todos por igual tenemos problemas, aflicciones en este mundo. Alguien decía que la única manera de no tener problemas es morirse, ir al barrio de los acostados, donde allá nadie tiene problemas. Pero mientras usted y yo estemos vivos, nos va a tocar enfrentar cualquier cantidad de situaciones. Entonces, cuando nosotros no sabemos asumir los problemas, las aflicciones y todas estas situaciones con la mejor actitud, con una perspectiva positiva, viéndolos como una oportunidad para aprender, para hacer muchas cosas, entonces mucha gente, como lo estamos viendo, entra en depresión, ¿cierto? La gente entra en desesperación e inclusive conocemos casos de que la gente se está suicidando. La gente no soporta el peso de las aflicciones y de por sí vivir es bien difícil. Ahora agréguele problemas y problemas como los que estamos viviendo. Uno podría decir que es gracias a Dios tenemos a Jesucristo en nuestro corazón que nos ayuda a solventar, a sobrellevar, a salir adelante en medio de todos estos problemas. Algunos lamentablemente tratan de huir de los problemas a través del alcohol y por eso el aumento de consumo del alcohol va disparado. Otros a través de la drogadicción, pero lamentablemente muchos solo esperan morirse como para ser librados de esta situación de los problemas. Entonces se esperaría que como cristianos se tenga un mejor entendimiento y manejo de los sufrimientos de la vida, ¿cierto? Una mejor perspectiva es lo que yo pido, una manera optimista de ver todo esto. Yo he visto que en medio de toda esta pandemia mucha gente se ha disparado, ha prosperado, ha mejorado. Y uno diría, ¿pero cómo así? Claro, vieron esto como una gran oportunidad y eso es lo que nos pide el Señor. La Biblia nos enseña que el sufrimiento en este mundo es consecuencia del pecado, de la rebelión, de la desobediencia de Adán y Eva. Recordemos que en los planes de Dios no estaba que nosotros sufriéramos. Antes, sin pecado no había enfermedad, no había dolor, no había sufrimiento, no había aflicciones. Pero desde que el hombre y la mujer decidieron hacer su propia voluntad, pues, y comieron del bien y del mal, se abrieron a los problemas.
Podríamos decir, ¿cierto?, que cuando Dios permite estas cosas, bueno, allí en el versículo 1 del Salmo 118 dice que Dios es bueno. Y Dios no ha dejado de ser bueno. Y a veces se nos olvida que Dios es bueno porque estamos pasando por una situación difícil. Pero no hay tal. Dios quiere que nosotros salgamos fortalecidos de nuestra fe de esta situación. Ahora, nuestra fe en Cristo no nos hace inmune a los problemas, a los sufrimientos, pero sí nos ayuda, nos capacita para enfrentarlos, para sacar el mejor provecho, para verlos de otra manera y solucionarlos. Eso es lo que nos dice el Señor. Debíamos de cambiar nuestra manera de vivir, mejorar fruto de todo este proceso que llevamos. Pero uno se preguntaría, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite que nosotros pasemos por estas situaciones difíciles? Bueno, allí se nos dice en la palabra que podemos enfrentar situaciones difíciles con la fortaleza de Cristo. Ya acordémonos que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Hay esperanza en medio de las pruebas. Hay una esperanza de que Dios hará cosas mayores. Si no tuviéramos esta situación, no habría milagros, no habría prodigios ni maravillas. Pero es en medio de todo esto en que nosotros vemos. Eso nos lo explicaba Jairo Almeida hace 8 días, cuando hablaba acerca de todas las circunstancias que como personas aún creyentes tenemos que vivir. Allí el apóstol Pablo lo explicaba muy bien en Filipenses 1:29 y yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice Pablo, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Escuchen esto, lo dice Pablo, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Entonces, parece que contradictorio. ¿Cómo así? Mucha gente dice, conozca de Cristo y se le acaban a usted los problemas. Y la realidad es que los problemas muchas veces aumentan. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de una manera desastrosa y liberarnos de eso nos obliga a enfrentar una cantidad de circunstancias. Pablo entonces conecta el creer, ¿cierto?, con el padecer. Y nos dice que ambas cosas son dadas a la iglesia, Allí en Romanos 8:17, la palabra de Dios dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa primera parte es espectacular, imagínense, hijo de Dios, la herencia de Dios. Voy a compartir esa herencia con Jesucristo, espectacular. Pero sigamos leyendo. Dice así, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! Esta es una promesa condicional. Dice que vamos a recibir grandes bendiciones, pero si estamos dispuestos a sufrir en nuestra vida como creyentes. Pablo dice que nuestra herencia en gloria es condicionada a nuestro sufrimiento con Cristo en esta vida. Nadie se imagina eso. Oiga, o sea que yo me hago creyente y tengo que sufrir. Bueno, la palabra de Dios da a entender eso. Así como Cristo no entró al cielo después de haber sufrido, pues da a entender la palabra de Dios que nosotros tenemos que padecer cierto tiempo para ser perfeccionados, para ser mejorados. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Escuchen esto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Escucha eso. O sea, que toda esta situación que estamos viviendo, pues que no nos sorprenda. Uy, ¿cómo así? ¿Qué tal cosa? No. Pero vea lo que continúa diciendo Pedro, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
llama la atención que Pedro, Pablo, aún el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 1, 2 y 4 y en el versículo 12 dice, gócense, disfruten, pásenla sabroso cuando ustedes sientan que están pasando por una situación sumamente ¿qué? Difícil. Y eso es locura. Es una locura, la locura del evangelio, pero es solo el mensaje. Cuando tenemos la mejor perspectiva acerca de los problemas y de las promesas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, uno se puede gozar, uno puede disfrutar de esta situación. Ahora, el Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia es quien recibe las promesas. Nadie por mérito propio, nadie por obras o por inteligencia o por sabiduría humana tiene acceso a las promesas de Dios, solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Allí el apóstol Pablo en Gálatas 3:16, allí aparece en pantalla, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Escucha eso. A Abraham le fueron hechas las promesas en el Antiguo Testamento y a muchos hombres y siervos de Dios. Pero todo eso se cumple en nosotros a través de Jesucristo. Ahora, Cristo nos otorga esas promesas. Cristo nos bendice con toda bendición del cielo. Nunca adquirimos promesas por méritos propios, sino a través de Jesús de Nazaret. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Cristo? Porque Él pagó el precio de ir a la cruz. Él pagó el precio de hacer la voluntad de Dios. Y eso hace posible que las promesas de Dios por fe en Cristo se hagan realidad, las promesas de Abraham y del Antiguo Testamento. En Efesios capítulo 3, versículo 6, dice Pablo a los cristianos de Éfeso que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio. ¡Qué maravilloso! Entonces, si tú estás conectado por primera vez y quieres disfrutar de las promesas de salvación, de bendición, de prosperidad, de salud, de sanidad, pues hay que venir a los pies de Cristo. A los cristianos de Roma, Pablo les decía en Romanos 10, versículo 9 a 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo te invito en este momento a que comiences a apropiarte de las promesas, que seas un coheredero, un heredero de las promesas de las bendiciones de Dios. Yo te invito a que hagas una sencilla oración de fe, que en esta mañana tú reconozcas la necesidad de Dios y de Cristo, y que le digas en una corta oración estas palabras: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy pecador, que he vivido la vida conforme a mis propias fuerzas, mi propia capacidad. Yo te invito en esta mañana a que entres a mi vida, a mi corazón. Te acepto como Señor y mi único Salvador personal. Gracias por morir en la cruz a mi favor. Te ruego que a partir de hoy, a partir de este instante, hagas de mí la persona libre que tú quieres que yo sea. Y que las promesas que le diste a tu siervo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se hagan una realidad en mi vida a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno. Entonces nuestra fe descansa en que Dios es más fuerte que nosotros. ¿En qué descansa tu fe? ¿En qué descansa tus fuerzas? ¿En qué descansa tu esperanza? En Dios, en Cristo Jesús. Y Él es más fuerte porque Él es el Todopoderoso. Él es el soberano, el omnipresente, el omnisciente. Ahí está con nosotros, siempre comprometido con nosotros. Y el cumplimiento de sus promesas descansan en la obra de Cristo a nuestro favor. Así que podríamos decir que las aflicciones son el instrumento que Dios utiliza
para moldearnos, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Son los medios que utiliza para perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Es increíble todo lo que un problema puede hacer. Todas las aflicciones, cómo nos obligan a buscar a Dios y cómo nos ayudan a ser conscientes que no estamos actuando de la mejor manera, que no le agrada a Dios. El apóstol Pablo en Filipenses 1:6 lo declaraba. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya Dios comenzó una obra en mí hace 35 años. No sé cuántos años lleva Dios haciendo esa obra perfecta en tu vida. Y sabemos que Dios nos está puliendo como el buen maestro, como el buen arquitecto de la vida, ¿cierto? Perfeccionando su obra. Por eso yo le he dicho, Señor, todo lo que tú hayas decidido, determinado para mi vida, que se haga. Señor, estoy abierto a lo que tú me quieras trabajar y perfeccionar. Entonces, los problemas, las aflicciones, las tristezas son ocasiones para que nuestra fe madure, para depender más del Señor. Y Dios decide utilizar todos esos medios, inclusive, como decíamos ahora, para revelar nuestros pecados. Y lo más importante, llevarnos al arrepentimiento. Recuerde que arrepentimiento significa cambio de manera de pensar. Si estábamos viviendo de una manera errada, equivocada, tenemos que aprender a vivir de la manera que le agrada a Dios. Y esto fue lo que uno de los amigos de Job quiso llamarle la atención a Job, porque pues los amigos que vinieron a consolarle terminaron juzgando a Job y declarando que toda su tragedia, todo su dolor, toda esa pérdida que había tenido se debía a su pecado. Y allí en Job, capítulo 5, versículos 6 al 9, dice la palabra: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como la chispa se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Recordemos que Job creía, antes de que le pasara toda esa tragedia, que murieran sus 10 hijos, que perdiera todo lo material, aún su propia enfermedad, él pensaba que conocía a Dios. Y seguramente muchos de nosotros, cuando no hemos pasado por verdaderas pruebas, pues uno dice, yo conozco a Dios. Yo no hago devocional, yo no leo la Biblia porque yo conozco a Dios. Es más, ya no tengo necesidad de conectarme a escuchar predicaciones porque ya conozco a Dios. Pero después de ese trato en que fue confrontado su fe, Job pudo declarar que realmente no conocía a Dios. Allí en Job 42, versículos 3 al 5, llegó a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y esto es una invitación a eso, a que podamos arrepentirnos en medio de todas estas circunstancias, para poder conocer más y más al Señor. Entonces podemos concluir en este primer punto diciendo que los sufrimientos y los problemas son parte necesaria en nuestra vida. Forman parte del plan salvador de Dios y por medio de ellas nos santifica, nos limpia, nos purifica. De allí que no podemos darnos el lujo de vivir sin ellos. Todo lo contrario, debemos aprender a vivir con ellos. Esto es verlos con unos ojos optimistas, con una mejor perspectiva. El segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana habla de que Dios prometió salvarnos. Dios prometió salvarnos. Y eso es importante, ¿no? Una de las promesas permanentes de Dios es esa: yo te salvaré, yo te sacaré, yo te ayudaré, yo te bendeciré.
Y entonces Dios promete su presencia, su protección, su dirección en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, porque si no fuera así, llegaríamos a ser destruidos. Dice la palabra que Dios no va a permitir exponernos o que nosotros podamos enfrentar una situación que no seamos capaces de soportar, sino que Él mismo nos da, viene en nuestra ayuda y nos da la salida. Allí el profeta Isaías oraba diciendo lo siguiente. El profeta Isaías oraba lo siguiente en Isaías 33:2. Escuche esta la palabra. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempos de tribulación. El salmista en el Salmo 118:5 decía lo mismo, que en Dios esperaba esa salvación. Y yo te invito para que hoy tú también creas en las promesas de Dios, en esas promesas de salvación, de protección. Por eso Dios le contestaba a Isaías en Isaías 43, 11 al 12, y vea lo que le declaraba Dios a Isaías al pueblo de Israel. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. Cuando uno sencillamente cree en estas promesas, en que Dios viene en nuestra ayuda, en que Dios está con nosotros, en nosotros, y que Dios nos guardará, Dios nos ayudará, pues uno vive más tranquilos. La cosa es, se aprende a vivir más suavemente. Entonces Dios promete guardarnos en medio de las aflicciones, en medio de los peligros. Aún en la famosa oración del Padre Nuestro que dice, Señor, líbranos del maligno, líbranos del mal, líbranos de todo mal. Bueno, todo esto es para que Dios se glorifique manifestándose, para que Dios venga en nuestra ayuda y Dios se manifieste soberana y poderosamente. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Allí en Isaías 25, versículo 9, dice la palabra, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Vea lo que dice allí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Eso es lo que Dios espera, que tú y yo nos apropiemos de las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho que hará por nosotros, en que Dios nos sacará adelante, en que Dios está con nosotros. Entonces sus promesas de salvación son un escudo que apaga los dardos del enemigo. Y eso lo tenía muy claro el salmista en el Salmo 121 cuando escribió, diciendo, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué bueno cuando nos encomendamos a Dios. Qué bueno cuando confiamos en que Dios bendice nuestra salida y nuestro regreso. Que Él está allí guardando nuestra alma, guardándonos de todo mal. En Job 5, 19 al 20, uno de los amigos de Job declaraba, en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra, de la violencia, de la escasez, de la enfermedad, de las tribulaciones. Dios viene a nuestro pronto auxilio. Entonces podríamos concluir en este segundo punto que cualquiera que sean nuestras aflicciones, Dios promete salvarnos, porque Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza,
Él es nuestro alto refugio, como lo hemos estado declarando en este mes de febrero. Ahora, si Él lo permite, es para su honra y su gloria, y al final para nuestro bien, porque como decía Pablo, todo ayuda a bien a los cristianos, a los que viven conforme a su voluntad. El tercer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, hablando de las promesas de Dios, de las promesas de salvación, es que Dios se prometió acompañarnos siempre. Dios nos promete su presencia, estar con nosotros siempre. Y esto lo encontramos en Isaías 41:10, cuando Dios promete estar con nosotros en medio de toda clase de problemas. Ahora, Moisés se lo recordaba al pueblo de Israel, allí en Deuteronomio 24, y les decía, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Él peleará por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Eso fue lo que animó a Josué a entrar a conquistar la tierra prometida. Lo que le dio la fortaleza a Moisés para atravesar el desierto, para enfrentar todos los problemas que tuvieron que enfrentar en el desierto. Esto me recuerda que cuando Jesús estaba con sus discípulos en un barco pasando por el mar de Galilea, a medianoche se levantó una gran tormenta y empezó el viento y la lluvia y las olas se levantaban, y los pescadores, que eran sus discípulos, varios de ellos pescadores, pues hicieron gala de su experiencia y de sus recursos y de todo lo demás, y viendo que la situación estaba sumamente peligrosa y que había peligro de muerte, entonces fueron y despertaron a Jesús. Dice en la historia que Jesús se levantó, reprendió su poca fe y les dijo y dio la orden al viento para que se calmara. Allí en Mateo 8, 24, 26, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. ¿Cuál fue el problema? Ellos olvidaron que Jesús estaba con ellos. Cuando tú y yo nos olvidamos de que Jesús prometió estar con nosotros, pues en medio de los problemas entramos en crisis, nos llenamos de miedo, de temor, de pánico. Vamos a perecer, vamos a morirnos, pero el Señor está con nosotros. Realmente la presencia de Jesús en nuestros corazones debe marcar la diferencia. David confiaba en la presencia de Dios. David confiaba en la presencia de Dios y decía estas palabras en el Salmo 23:4 que hemos estado leyendo también durante este mes. Y la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice allí la palabra, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Vuelvo y lo repito. Aunque pase por el más oscuro de los valles, por los problemas más terribles, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo y tú, Señor, me inspiras confianza. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, que te apropies de las promesas de Dios, de las promesas de salvación. Si es así, vamos a seguir pasando no solo esta pandemia, sino otras pandemias. Y no solo estas pandemias, sino toda clase de problemas. Pero el Señor nos infunde confianza. Su presencia está con nosotros. Ahora, yo te pregunto, ¿tú lo crees? ¿Tú confías en eso? Vuelvo y digo, la palabra de Dios está llena de promesas. Y promesas de bendición, promesas de prosperidad, promesas de sanidad, de salud. Pero tú te apropias, crees en eso. De nada sirve que Dios constantemente se comprometa y tú no te apropies de ellas. Allí en Isaías 43:2, otro pasaje que hemos estado leyendo y que está allí en la guía de este mes, Dios promete protegernos de los peligros que nos puedan destruir. Allí en Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Luego dice,
Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y en el versículo 3 dice, porque yo soy tu Salvador. En el versículo 43:3, yo soy tu Salvador. Y eso es lo que Dios quiere que hoy sepas, que Dios está contigo y Él es tu Salvador. Él es tu sanador. Él es quien te prospera y te ayuda. Entonces, las promesas de Dios es preservarnos de ser destruidos en medio de las tormentas, de los problemas, o cuando pasemos por el fuego de las aflicciones. No dice que no vamos a pasar por ellas, dice que en medio de las circunstancias, en medio de estas situaciones, nos va a dar la sabiduría para saber cómo actuar y salir de allí. Ahora, David creía en las promesas de salvación. Por eso él podía declarar en el Salmo 17, 6 al 7. Decía, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina mi tu oído, escucha mi palabra, muéstrame tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian en tu diestra. Y yo te invito a que te refugies en la diestra de Dios. Yo te invito a que invoques a Dios en medio de los problemas. ¿Qué problema estás enfrentando hoy? Invoca a Dios. Invoca la protección divina. Invoca, ¿cierto?, su dirección. Las aflicciones de Job fueron terribles. Es que uno no se alcanza a imaginar que en un mismo día mueran 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Que en un mismo día desaparezca todos los bienes materiales. Y luego que venga una enfermedad sumamente ¿qué? Molesta. Sin embargo, Job confiaba en la salvación de Dios. Allí en Job 22, versículos 29 al 30, perdón. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos será librado. Qué bueno esta declaración. Dios salvará a los humildes de ojos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos seremos librados. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la base y fundamento de tu fe, de tu confianza, de tu esperanza? Tiene que ser Dios. Ahora cantamos en la canción Dios de pactos, Dios de promesas. Y estamos en el pacto de la gracia por medio de Jesucristo. Esa canción de pactos me hace recordar cuando Dios me llamó para que le sirviera. Me dijo, yo soy un Dios de pactos, quiero hacer pacto contigo, quiero que me sirvas toda tu vida. Y para mí eso fue suficiente. Dios no me prometió ni riquezas ni nada. Nunca me dijo, no vas a tener problemas. Pero después entendí que su presencia, y si Él se compromete, para mí es suficiente. Y eso yo te invito. Dios es todo suficiente. Y eso basta. Entonces, aquí decimos que en el Salmo 121, que podemos decir con convicción, como lo decía el salmista en el Salmo 121, 2 y 8. Mi ayuda viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dile al que está a tu lado, que su ayuda es Dios y que Dios va a estar en todo tiempo con él. El rey David afirmaba lo siguiente en el Salmo 18, 2 y 3. Lo voy a leer y ustedes me acompañan a la lectura allí en la diapositiva. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Seré salvo de mis enemigos. Él es mi escudo, Él es mi fuerza, Él es mi salvación, decía el rey David. Qué hermoso cuando uno se apropia de las promesas de Dios. David vivía confiado.
seguro de que Dios le había prometido y él en la oración, inclusive en canciones, le recordaba esto. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta mañana? Bueno, desde que el hombre pecó y se apartó de Dios por su rebeldía y su desobediencia, pues allí en Génesis 3:15, Dios se prometió estar con nosotros, venir en la ayuda del ser humano, en rescatarlo de su aflicción, de sus problemas. Y eso es lo más importante, en saber que en Cristo Jesús tú y yo somos salvos. Recordemos lo que hemos dicho. Dios es un Dios de promesas, y no solo de promesas, sino que Él cumple lo que promete. Él es un Dios de pactos, hace juramento y cumple porque es un Dios de verdad, es un Dios fiel. Decíamos que es un Dios que no cambia, que permanece firme. Bueno, muchas de las promesas de Dios, como también decíamos, están condicionadas. Y yo te invito a que no solo te quedes con la promesa. Hay promesas absolutas que no requieren condición, pero hay otras promesas que requieren condición. Acabamos de decir, en Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. Pero ¿cuál es la condición? Creer en Él. Si la gente no cree, pues nunca va a merecer las promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas. Y que las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob se cumplen, se hacen realidad a través de Jesucristo. Si tenemos a Jesucristo, pues todas las promesas de bendición, de protección, de sanidad, de liberación son una realidad. Y eso es lo más lindo, que tú y yo hemos decidido creer en un Dios de realidades, un Dios todopoderoso, majestuoso, soberano, que cumple lo que promete. Y bueno, apropiémonos de ellas, y en las oraciones reclámaselas, recuérdaselas a Dios, así como Moisés se las recordaba a Dios. Señor, tú te comprometiste, tú has dicho en tu palabra, Señor, yo lo creo, yo espero en ti. Entonces, Dios y su Hijo Jesucristo han prometido acompañarnos siempre y ayudarnos en medio de los problemas, en medio de las pruebas de fuego, en medio de las tormentas que se levantan, y que podemos confiar y estar seguros, como decía el rey David, que Él viene en nuestra salvación, que Él va a bendecir nuestra salida y nuestra entrada. Qué hermoso. Señor, gracias por tus promesas. Yo las creo. Ahora, escuchemos, te invito a escuchar esta canción y ya regresamos para orar por ello. Aquí estás, que puedes separarnos. Por mí estás, que podrá atacarnos. Tu amor me sostendrá, sé que lo hará. Tinieblas, sombras, poder no tienen contra mí. Ya no hay temor ni vergüenza sobre mí. Tu amor me
Señor, tú eres un Dios de promesas, un Dios de pactos. Tú eres fiel, tú eres inmutable, no cambias. Señor, tú lo que has dicho que harás, lo harás. Tú has prometido estar con nosotros, estás. Tú has prometido bendecirnos, nos bendecirás. Tú has prometido salvarnos, nos salvarás. Tú has dicho que en medio de las pruebas y de las aflicciones y de los problemas estarás con nosotros. Ahí estás. No te vemos, pero ahí estás. Porque tú lo dices, tú lo has dicho y tú te comprometes a cumplirlo. Señor, tu palabra está llena de promesas, de toda clase de promesas. Pero en esta mañana hemos hablado de una promesa maravillosa, que es la promesa de salvarnos, de socorrernos, de ayudarnos en medio de los problemas y las aflicciones. Sabemos, Señor, oh Dios, que pretendemos conocerte, pero no te conocemos como realmente te conocemos. Tenemos el ejemplo de Job, un creyente, un hombre que tuvo que pasar por cualquier cantidad de calamidades, que seguramente nosotros no estaríamos en este tiempo en esa capacidad de soportarlo. Pero tú en todo tiempo viniste, le acompañaste, le ayudaste, y por eso su fe fue fortalecida. Tu palabra nos dice, Señor, que desde que nacemos y desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, venimos a esta vida a sufrir. Y no porque esto formara parte de tu plan, sino porque nosotros los hombres desobedecimos y nos abrimos, Señor, a vivir sin tu presencia y no conforme a tu voluntad. Pero aún en medio de esas malas decisiones, tú has venido, has tenido misericordia, como lo decía el Salmo 118. Solo tu misericordia, tu gracia divina, Señor, porque no es por méritos, no es por obras. Por eso en esta mañana hemos venido a apropiarnos, Señor, de esas promesas. Y no solo en esta mañana, sino que el Espíritu Santo nos haga conscientes cada vez que leamos la palabra de Dios, cada vez que nos encontremos con una promesa, podamos revisarla, Señor, si es absoluta o si tiene alguna condición. Y si tiene alguna condición, si tú esperas que nosotros hagamos algo, pues podemos hacerlo. Porque esas promesas que le diste a Abraham, a Isaac y a Jacob nos pertenecen en este tiempo por medio de Jesucristo. Solo a través del Señor Jesucristo esas promesas son verdad, son una realidad en nuestras vidas. Porque Él, al morir en la cruz, nos hizo herederos, coherederos de su gracia divina. Pero también, como dice la palabra, de los padecimientos. Por lo tanto, yo te invito para que no te dejes sorprender, ni te dejes engañar por el enemigo. Porque aún en la oración del Padre Nuestro, Jesús decía que Dios tiene el poder para librarnos de todo mal y peligro. Y en medio de los problemas viene su manifestación poderosa. Él extiende su gracia divina y nos saca del pozo cenagoso, nos saca libertad. Padre, qué bueno que hoy estemos aquí y en este mes hayamos podido recordar todas las promesas, Señor, de protección, de no temer, de una esperanza, Señor, maravillosa, porque si creemos en tus promesas, tenemos la esperanza de que las cosas van a ser mejor. Por eso no vamos a huir de los sufrimientos, porque no hay a dónde huir. Más bien, invocar tu santo nombre, pedir, Señor, en nuestras oraciones, el reclamar como Moisés lo dijo. Señor, si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos a ir. Pero tú te prometiste, Señor, tú te juraste, Señor, oh Dios, hiciste pacto con tu pueblo y con tu iglesia. Y nosotros hoy pedimos, Señor, que nos salves, que nos guardes cada día que salimos, cada día que regresamos, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros. Tu presencia nos acompaña y tu presencia es suficiente. Los discípulos de Jesús temieron en medio de la tempestad, en medio del temor a perecer, pero tú mismo, Señor, confrontaste su fe y les recordaste que tú estabas con ellos. Hoy estás con nosotros.
Hoy Jesús está contigo en esa enfermedad. Dios hoy está contigo en medio de esa crisis financiera. Dios hoy está contigo en medio de los problemas. Pero no temas. Apropiate de la promesa que Dios hoy te hace de que con Él tenemos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Padre, te damos gracias. Gracias por esas promesas que nos has dado en este día. Y a través de tu palabra, para vivir y para seguir adelante. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por cada una de estas familias, por cada uno de estos hogares, para que ellos, Señor, se apropien de estas promesas maravillosas y vivan conforme a ellas. Tenemos todo a nuestro favor y más si Dios está con nosotros. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe siempre. Y que la paz de Dios reine tu corazón. Que Dios te bendiga y que te sigas apropiando de las promesas, de todas las promesas que hay en la palabra, pero sobre todo la promesa de salvación que es en Cristo Jesús. Bueno, los esperamos en las diferentes actividades de esta semana. Tenemos, las mujeres tienen una alborada que se comprometieron el primer martes de cada mes a las 5 de la mañana a buscar el rostro de Dios. Tenemos la jornada de oración este viernes, los invitamos. Y bueno, y toda la programación, porque este es un mes especial. Vamos a conectarnos con toda la región, con Cúcuta, con Piedecuesta, con San Gil, con Florida, con el Mutis, con Cabecera. Este es un mes, cada trimestre vamos a tener esta actividad de hacer. Y tenemos invitados especiales a Fanny Blanco de Estados Unidos, a Manuel Osvaldo de Bogotá en parejas. Y bueno, vamos a tener actividades con los profesionales, con los jóvenes, maravilloso. Entonces, con los hombres vamos a tener también una actividad espectacular. Tenemos un invitado especial para con los hombres. Ya después les avisaremos. Dios les bendiga y Dios les guarde.